Marcos Ciani, actualmente es director de Deporte Social de la provincia de Buenos Aires, que depende del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Es vecino de Bécar, un gran militante, ha movilizado y ha tenido muchas movilizaciones en San Isidro. Actualmente está dentro de lo que es el movimiento Derecho al Futuro, que de alguna forma acompaña al gobernador Axel Kicillof en esta campaña que algunos dicen que va a ser para colocarlo en el lugar de la presidencia, ¿no? Bueno, faltan 2 años, pero el trabajo, como se dice, tiene que ser a nivel territorial. Marcos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, María Laura? Gracias por invitarme y por recibirnos, damos el micrófono. Te conozco hace muchos años, tu trayectoria acá en la zona norte, así que estoy muy contento de estar acá con vos. Gracias, Marcos. Bueno, y yo también te conozco desde que tenías el pelo bien largo. Sí. Y ambos eras muy jóvenes. ¿Cuál fue la primera marcha que hiciste acá? ¿Y por qué, no? ¿Por qué te metiste en esto de militar y qué causas, no? Sí, fue hace muchos años, ya por los años 90. Tenía 20 años, un poquito menos, cuando arrancamos en el secundario. Un compañero me regaló la biografía del Che Guevara y bueno, eso hizo que me empiece a gustar la historia también y las cuestiones por ahí filosóficas también y políticas de lo que pasaba en la Argentina y en el mundo y en la historia. Y bueno, ahí empecé a entender ya con más o menos casi 20 años que había que accionar para cambiar las cosas, ¿no? Por más que uno conozca la historia o sepa las causas de determinadas cuestiones. Y yo me crié, como decías, en Bécar, en la José Ingeniero, cerca del barrio La Cava. De chico tenía amigos que vivían en el barrio, en mi barrio, otros de la Horqueta, y bueno, las diferencias sociales eran grandes, ¿no? Porque decías, ¿por qué algunas personas viven de una manera? O sea, eso de chico lo notás, y otras viven de otra, ¿no? Siendo todos pibes. Sí, y podías estar... Sí, obvio. Pero cuando uno es pibe también, o sea, se puede jugar. Claro. La idea es encontrarnos. A veces hoy, no sé si... Hoy no, pero antes sí pasaba. Y eso también generó cuestionamientos de una realidad que eran los años 90, donde había personas que tenían mucho, y personas que no tenían para comer. Entonces, bueno, entre uno que va incursionando, leyendo historia, cuestiones políticas y demás, va viendo las causas de por qué pasa eso, porque eso es una consecuencia, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las causas? Y ahí como que uno se va formando. Después leí Conducción Política del General Perón, Mi mensaje de Evita, La razón de mi vida, bueno, muchos libros acerca de lo que fue la justicia social en la Argentina y quiénes son los que la llevaron adelante. Y bueno, también otros autores como Carlos Marx, demás. Y bueno, Carlos Marx tiene en la tesis de Feuerbach, la número 11, plantea que el filósofo no solo debe interpretar al mundo, sino que también cambiarlo, ¿no? Eso me flashó un poco, no porque yo sea filósofo. Tenías un camino en la filosofía, pero interpeló, digamos, ¿no? Claro, de que uno tiene que intervenir en la política de su barrio, de su ciudad, de su país, porque si queda neutro es funcional al poder hegemónico. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno no hace nada, y bueno, el poder hegemónico avanza,
las desigualdades avanzan y después no podemos decir nada. Claro, ahora yo te voy a decir, vos lo mirás desde un lugar, y desde un lugar político, pero hay personas desde otro lugar que van a decir, bueno, desde el peronismo, digamos, reivindicaste, digamos, la obra de Juan Perón, de Eva Perón, no es que no han estado en el poder, y muchos le acusan al peronismo del lugar a donde hemos llegado, y el gobierno actual dicen que son parte de la casta. Digamos, ¿dónde está la Argentina hoy, la provincia de Buenos Aires? Digamos, después de tantos años donde se ha gestionado y se han hecho muchas cosas, y para algunos dicen, bueno, o sea, la Argentina es un país hiperendeudado, la inflación o la plata, digamos, hoy pierde valor a cada momento. Sí, creo que tiene que ver eso un poco. Bueno, las mentiras, ¿no? Desde los medios hegemónicos, esto de los 80 años del peronismo es mentira. El gobierno de Perón duró del 46 al 55, donde un golpe de Estado con una revolución fusiladora lo derroca, con injerencia de Gran Bretaña también, ¿no? Que era en ese momento la potencia hegemónica mundial, sobre todo en Occidente, donde esos países centrales impedían que los países como el nuestro se desarrollen económicamente, que lo siguen haciendo, pero en ese momento nosotros, ¿cómo puede ser que en los años de Perón hasta el 55 se fabricaban aviones, trenes, autos en Argentina? Y mirá China, en esa época, recién la revolución de Mao fue en el 49, donde la gente vivía en la extrema pobreza, millones de personas comiendo corteza de árboles, arroz y nada más. Y nosotros ya fabricábamos aviones, trenes, autos en la época de Perón. Eso se cortó en el 55. Ahora nosotros le terminamos comprando los trenes a China. Mirá cómo ellos hicieron un camino de proyección de país autónomo, industrializado. Sí, pero no es democrático, ¿no? Y eso es relativo, porque las autoridades del partido se eligen, pero bueno, sacaron millones de personas de la pobreza, donde las democracias liberales de Latinoamérica generaron más pobres de los que había muchas veces. Y bueno, eso se frenó, el proyecto ese en la Argentina se frenó en el 55, intentó volver en el 73, pero bueno, el general pasa a la inmortalidad el 1 de julio del 74 y ya una dictadura donde implementa un modelo económico neoliberal con la verdadera casta, que un ministro de Economía de esa familia, que era Martínez Dios, donde empieza a aplicar el neoliberalismo, a endeudarse con el Fondo Monetario. De hecho, se estatizan las deudas de los grandes grupos económicos de la Argentina, como Ungibor, Pérez Compán, Amalita Fortabat, bueno, todos esos grupos económicos que tomaron deuda en el exterior con un tipo que después lo vimos más adelante, que es Cavallo, estatiza esa deuda y la termina pagando el pueblo argentino. Relato de la historia que contás, ¿no? Hoy hablar del relato, bueno, está mal visto, pero bueno, es parte de la historia, digamos, está documentado, podríamos decir, ¿no? ¿Por qué pensás que la ciudadanía no... Porque bueno, va variando, ¿no? El voto, o sea, no es que son todos peronistas por estos motivos que vos das, o bueno, votamos a Milei por otros motivos, digamos. ¿Qué pasa con esa memoria histórica y esa camiseta de la Argentina que nos ponemos el día que gana la selección, pero después a la hora de la elección no se tiene presente? ¿O simplemente es el tema de la inflación y ya hay que subirlo, bajar, y ahí el que nos promete algo respecto a eso, ahí va el voto de confianza?
Sí, después, bueno, hay otros autores como Antonio Gramsci, que habla de la hegemonía cultural, Sí. Que tiene que ver... Batalla cultural también, ¿no? Exacto, la hegemonía y la contrahegemonía plantea, que justamente él participa el Bienio Rojo en 1919-1920 en Italia, que eran los paros de los obreros de las grandes automotrices en el norte de Italia. Y él ve cómo obreros luchaban por sus reivindicaciones, pero había otros obreros que eran rompehuelgas y trabajaban para los patrones, por decirlo así. Entonces, después cuando lo mete preso Mussolini en los cuadernos de la cárcel, analiza que había no solo una cuestión de clase, de dónde uno viene y dónde es, sino lo que uno piensa también, ¿no? Y bueno, de hecho, los grandes grupos económicos invierten mucho en la información, ¿no? Para tener a la sociedad controlada de esa manera. A veces... pero no solo los grupos económicos, Marco. Los gobiernos también, sean del color que sean. Sí, pero los grandes, no es lo mismo, por ejemplo, vos en esta radio, que la radio... Un gran grupo. Por eso, que Radio Mitre, ¿no? Que responde a intereses económicos. Eso sí, y nunca van a mostrar algo en contra de esos intereses económicos. Vos veo que traes de todos los colores políticos, charlas con todo. Porque es la información que tenía. Exacto, ¿no? Exacto. Bueno, eso no pasa en los grandes grupos que pelean por seguir acumulando riqueza sin importar lo que pasa en el resto del pueblo. Y eso no es una cuestión, se da en Argentina solamente, en Latinoamérica, en África, bueno, en Asia. Asia ha cambiado un montón porque hay muchos países independientes que han desarrollado economía. No solo China, otros también, pero acá pasa por una cuestión de independencia o de colonia, me parece. Y nosotros, las potencias siempre del norte en Occidente, han tratado que Argentina, como el resto de Latinoamérica, sea el patio trasero y donde ellos se lleven los recursos naturales nuestros, lo han hecho en la época de la colonia. Claro, como diría Galeano, ¿no? Desangran nuestras venas. Exacto, y lo siguen haciendo. Y después hay gobiernos que responden sí a esos intereses extranjeros o grupos económicos que también. Y es muy difícil organizarse desde abajo para enfrentar eso. Cuando pudo, como el gobierno de Perón decía, o después Néstor y Cristina, que han intentado un proyecto económico y político independiente, tenés mucho... Bueno, pero hoy Cristina está cumpliendo una condena, ¿no? Exacto. No, pero bueno, Perón estuvo exiliado, Cristina está cumpliendo una condena, bombardearon la Plaza de Mayo, hicieron golpes militares, hicieron desaparecer 30.000 personas. Un atentado también, ¿no? El atentado a Cristina, siempre y no solo en Argentina, a Lula en Brasil, bueno, todo lo que le han hecho a Chávez y a Maduro en Venezuela. En el resto de América pasa lo mismo y siempre esos poderes, digamos, hegemónicos, económicos, siempre van al que se lo ponga a frenarlo. Pasó en la historia con las luchas de la independencia nuestra, con nuestros patriotas, pasó después con todos los anarquistas y socialistas a principios del siglo que luchaban por... Todo esto te ha traído hasta este 2025. Vos cortame, María Laura, porque yo me voy... Te gusta, bueno, el relato, la historia, te gusta la filosofía, por lo que veo. Bueno, el radicalismo surge con una revolución en 1890 con Leandro N. Alem, ¿no?
También el radicalismo viene de ser revolucionario. Pero bueno, vos cortame y encaminame en el libro, porque me voy por las ramas muchas. No, por favor. Bueno, te traigo a este 2025 y en realidad no te traje yo, te trajo Jorge Álvarez, que en el programa pasado mencionó que la propuesta de ellos es básicamente contra los Marcosiani o Federico Meca, que está en Fuerza Patria como candidato, ¿no? ¿Qué trae Marcosiani? ¿Por qué? Bueno, creo que primero hay que avisarle al panadero Álvarez, que a Jorge, que no soy candidato, que no se preocupe, que no tenga miedo. Pero porque, lo que representás, ¿no? A las políticas de Kicillof. Sí, y me parece que ellos más están preocupados en nosotros, en este caso, por la construcción de una política organizada de la comunidad de los vecinos, que lo venimos haciendo hace años, y ellos han querido avanzar desde que son gobierno, continuando algunas políticas como lo hizo Pose, de afectar siempre a los sectores más humildes, ¿no? De querer tenerlos controlados. Y cuando nosotros venimos trabajando en organizarnos, en organizar comunidad, cuando se hace una obra, charlar con los vecinos, no ir y ponerle las máquinas y que nadie sepa. Y no solo ha pasado en los barrios populares como en La Cava, que debe ser a lo que hace mención Álvarez. Que ahora te cuento más en detalle, pero también pasa en Fleming o en Rolón. Hicieron obras donde los comerciantes no están de acuerdo, han cambiado las manos de las calles, no se puede doblar para un lado, hay veces que tenés que irte hasta San Fernando, cruzar Uruguay para volver a retomar, no hay estacionamiento. Bueno, los comerciantes están vendiendo menos por la crisis y esto no lo ayuda. En Fleming pasa lo mismo, no es que solo como nos quieren tildar de un bar en los barrios populares solamente, que sí estamos y fuertemente, pero hemos tenido un conflicto donde querían hacer un desalojo ilegal con el Tribunal de Falta, que está prohibido porque el Tribunal de Falta no es competente para hacer un desalojo. Encubierto era porque decía extraer elementos de la vereda donde hay inmuebles y eso tiene que ir a la justicia ordinaria, que de hecho nosotros lo llevamos ahora a la justicia ordinaria, y querer acomodar media cuadra en el barrio de La Cava, perjudicando a la gente, media vereda, perdón, en una cuadra, donde media vereda está ocupada por una fábrica también, que ahí no dicen nada, y arreglar esa media vereda en una cuadra, y poner unos juegos, querían, y desalojar ahí. Ahora, vos tenés, eso era en Neyer, todo el barrio adentro con las cloacas abiertas. El agua sale sucia, cuando sale, porque a veces sale, se inundan. Entonces, me parece que traer ideas de otros lados en un lugar donde no se conoce el terreno y perjudicar a algunos vecinos para un capricho de que les quede lindo a ellos para la foto y no beneficiar a los vecinos, me parece que los vecinos están cansados y nosotros no lo podemos permitir. Como también cuando apenas asumieron, vos creo que estás al tanto, María Laura, hemos tenido un conflicto con 6 clubes que los echaban de la liga a 15 días de empezar el torneo por ser linderos a San Isidro. O sea, 4 estaban del lado de San Martín después de Zarratea y 2 de San Fernando. Ahora, está 1,5 cuadras de Zarratea. Los pibes que juegan en esos clubes son del Bajo Boulogne también, ¿no? Aunque no sea así, pero también... Un tema que conocés porque estás, dijimos, ¿no? En deporte social, justamente esto tiene que ver con eso. Bueno, la unión de clubes con los clubes nos llegó el reclamo a la Dirección de Deporte de la provincia, donde lo trabajamos fuertemente
y quedaban 600 pibes sin jugar los sábados, con lo que implica más el sacrificio que hacen los clubes para que esos pibes jueguen todos los fines de semana, con la ropa, el calzado, la pelota, el árbitro, que lleguen cuando jueguen de visitante, que coman. Viste, el trabajo que hacen los clubes de barrio hay que tenerle respeto y cuidarlo, porque es gente que viene a laburar 8 o 9 horas y se va a entrenar a los pibes. Bueno, vos nombraste lo de hockey, igual, está Red Warrior, digamos, un montón de escuelitas. El movimiento que es el deporte en toda la provincia, ¿no? En toda la provincia. Nosotros lo vemos acá, claro. Y destaca, sí, casi, digamos, porque, bueno, o sea, en lo que es el rugby, bueno, pero o sea, todo, hay clubes por todos lados, y clubes sociales, y hay torneos en función de eso. La verdad es que es maravilloso, son esas políticas que vale la pena sostener e impulsar, ¿no? Sobre todo para darles a los chicos motivación, que muchas veces vemos la crisis en las escuelas, los chicos no quieren estudiar, bueno, en lugar de, bueno, ni hablar después de lo que pasó con la pandemia, ¿no? O sea, donde los aislamos y les generamos ese quiebre en su emocionalidad, y ahora, bueno, una de las posibilidades es el deporte, así que me imagino tu responsabilidad en eso. Sí, bueno, estamos con los Juegos Bonaerenses, que hubo récord de inscriptos este año, 480.000 participantes en toda la provincia de Buenos Aires. Y bueno, viene la etapa zonal, regional, y después vienen las finales de Mar del Plata, que calculamos 35.000 finalistas en Mar del Plata, una semana. ¿Qué edades incluyen los torneos bonaerenses? Juveniles. Ah, bien. Porque siempre está el tema de los adolescentes, jóvenes que quedan afuera de todo. Exacto, esto es de 13 a 18 años. Después hay una categoría universitaria, también se fueron agregando a través de la gestión de Axel otras categorías. En la tercera edad también está. Adultos mayores. O cuarta edad. Hay disciplinas deportivas y culturales. Hasta tenemos de concurso de cocina. O sea, se fue ampliando. Son más de 100 disciplinas entre las culturales y las deportivas. Y después discapacidad, personas con discapacidad, de que dentro de esas más de 100 son como 30 disciplinas para personas con discapacidad cultural y deportiva. También se amplió la categoría trasplantados, que no entra dentro de discapacidad. Son deportes individuales que no tengan contacto. Y también la provincia de Buenos Aires, pero eso ya lo hace educación, están los GEBOS, que es para sexto grado. Que son los pre, que después al otro año ya juegan los bonaerenses. O sea, y tenemos más o menos, deben participar también unos 100.000 pibes de toda la provincia, así que tenemos más de 500.000 pibes haciendo deporte con los Juegos Bonaerenses nada más. Es impresionante esa política, digamos, no te pido que la defiendas vos porque la defiendo yo, porque me parece que muchos dicen, bueno, ¿para qué se usa la plata en esto? Bueno, la verdad es que, o sea, si no se deja solos a los chicos, se los abandona, la verdad es que la idea es que Bueno, te voy a contar, el año pasado los Juegos Evita, que son los nacionales, con el gobierno actual, a nivel nacional, con un ministro que fue, un secretario de deporte que fue candidato nuestro, lamentablemente, que es Scioli. Participaron 7.000 finalistas de todo el país solamente, o sea, nada más en Mar del Plata. De todo el país 7.000. Nosotros de la provincia tenemos 35.000. Mirá el recorte que hubo en disciplinas, categorías y demás. Claro. Nosotros año a año fuimos agregando deportes, categorías y demás, actividades culturales, y la nación hizo un recorte terrible donde la provincia tuvimos que pagar nosotros todo para que participen de la provincia de Buenos Aires. Algunos localidades, distritos han participado, pero no pusieron un peso. Entonces ahí ves cómo se recorta la motosierra hasta en materia deportiva. Bueno, lo hacen con los remedios oncológicos, con el deporte, claro. Imagínate. Y la provincia de Buenos Aires cada vez invierte más, porque no es un gasto, es una inversión. Porque muchos pibes que juegan en los bonaerenses
después terminan jugando en las federaciones o en los Juegos Paralímpicos. Nosotros tenemos la mitad de los medallistas paralímpicos en la Argentina salieron de los Juegos bonaerenses. Claro, mirá, qué orgullo. Y te digo algo más, que dijiste lo de la pandemia. La tarea que hacen los clubes de barrio, que siempre fue sacar al pibe de la esquina y que esté dentro de un club, practicando, jugando, tiene otra misión. Todo adonórenlos en la gente, en los clubes. Es sacar los pibes de las casas con el tema de las tecnologías. Tiene doble tarea. A una parte de la esquina y a otra parte ahora, después de la pandemia, hay que decirle, vení a jugar al fútbol, vení a entrenar. No te quedes con el celular o la computadora. Y eso está pasando. Y hay el índice de intentos de suicidio en la juventud está creciendo, ¿no? Entonces, y está vinculado a este tema de las tecnologías, el encierro y demás. Eso nos comentaban la gente de salud mental de la provincia de Buenos Aires, de acá de la región sanitaria. Entonces, doble esfuerzo ahora, porque antes era sacar los pies de la calle, ahora hay que sacarlo de la casa. Y adentro de donde uno pensaba que en su cuarto estaban seguros, ¿no? Esta seria adolescencia que nos hizo pensar un poquito respecto a eso. Marcos, bueno, para cerrar necesito, yo no necesito, pero me gustaría escuchar cómo ves la provincia, cómo ves San Isidro y qué pasó en Fuerza Patria con el quichilochismo. Axelismo. El axelismo es más fácil. Que no está representado en Fuerza Patria. Bueno, eso pasó que dos sectores de los tres que se acordaron en construir Fuerza Patria, en San Isidro se sentaron dos sectores y dejaron afuera uno, que es el axelismo, que somos nosotros. La razón, y habría que preguntarle a ellos, creo que nosotros estamos reconstruyendo el peronismo en San Isidro, renovándolo. La partidocracia tradicional de San Isidro, en el peronismo también, está quedando obsoleta ya hace tiempo y nosotros venimos a irrumpir en otra forma de construcción política donde creemos que el poder está en la base, no en los cargos ni en los dirigentes, sino que el poder es lo que se construye colectivamente. Eso viene a irrumpir con la partidocracia del Partido Justicialista de San Isidro y bueno, es como un choque, ¿no? Entonces hay una decisión de decir no, esto no, faltando a los acuerdos nacionales y provinciales, digo, faltando a lo que se había acordado y bueno, decidieron dos sectores dejarnos afuera. Pero nosotros quedamos afuera de la lista, pero no quedamos afuera de la lucha de todos estos años, seguimos en el territorio, los vecinos nos siguen llamando a nosotros cuando tienen un problema, ya sea personal o del barrio. Estamos haciendo, hicimos operativos de DNI en la provincia la semana pasada en 3 lugares del distrito, donde 900 personas, fueron 300 por día, y nos quedamos cortos, no tenían DNI en San Isidro. No dimos abasto con eso. Después, bueno, seguimos con el trabajo para las personas en situación de calle, las postas de salud del Ministerio de Salud, que todas las semanas, día a día, hay 3-4 barrios cubiertos con las postas de salud, donde se vacuna, calendario, se toma la presión, bueno, los signos vitales. Esta idea del Estado cerca, ¿no? Exacto. O sea, está bien. Ahora estamos con los días de los festejos del Día de la Niñez, así que en todos los barrios. Ahí vi que algún sector que nunca estuvo lo hizo, estuvo en algún barrio haciendo algún Día del Niño, porque eso tradicionalmente lo venimos haciendo nosotros de hace 30 años y hoy tenemos muchos barrios que ya se organizan solos, a organizar su Día del Niño, que habían empezado con nosotros hace 15, 20 años y hoy nosotros
colaboramos todo, pero ya los mismos vecinos... Es comunitaria. Exacto. Y a veces es un ejemplo de un montón de cosas que hacemos que nos organicemos con los vecinos y construyamos este poder popular que tanto miedo da, por llamarlo así, y porque cuando el panadero dice que nosotros hacemos esto, otro, nosotros acompañamos a los vecinos lo que se están empoderando, ¿no? Organizándose, donde hay unos vecinos que se organizan para una olla, para darle de comer a sus vecinos, donde se organizan para un club de fútbol, donde se organizan para una murga, para la cultura y demás. Nosotros como funcionarios políticos de la provincia de Buenos Aires tenemos la obligación de fortalecer ese trabajo. Vos me preguntabas con lo de deporte social, no había que inventar nada, hay que fortalecer el trabajo de nuestra comunidad, los clubes de barrio, los equipos, escuelitas que se van formando. La otra vez, que ahora estamos trabajando con ellos, becamos a los profes, le dimos material deportivo. Hay una escuela de arquero que en Acceso Norte y Uruguay. Sí. No sé si la viste. He tenido noticias de esa escuela. Bueno, esa escuela es un arquero que jugó en Acasuso más un pibe de un barrio, empezaron a armar. Tienen 40 arqueritos entrenando 2 veces por semana ahí. Y ahora empezaron con los papás y las mamás que van a acompañar a los nenes a hacer ejercicio. Ah, mira. Agregaron eso. Eso se armó de la comunidad, de la base. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Fortalecer eso. Le pedimos al municipio que le dé un lugar, porque tienen que armar un arco y desarmarlo. Claro. Que le den un lugar, después invitar a los arqueros de todos los clubes de San Isidro que una vez por semana hagan el entrenamiento específico de arquero, que ahora está de moda por el DIU y demás, aprovechar eso, lo que generó el DIU, tal cual, ahora los chicos quieren ser arqueros, claro. Tal cual. Y bueno, eso, nos pudimos becar a los profes, le dimos material deportivo, les pedimos al municipio que le encuentre un lugar para que tengan un arco 2 veces por semana o 3. Así que es eso, fortalecer a la comunidad, lo que se viene organizando y lo que se viene organizando en épocas de crisis. Bueno, ¿no? Marcos, ¿cómo se nota que sos hombre de la política? Porque labia no te falta. Te agradezco mucho tu presencia, bueno, haber traído, ¿no?, un poco la gestión que están llevando adelante de la provincia, poniendo foco en esto del mundo del deporte, un poquito también del debate político, y desde ya estás invitado para volver y seguir hablando de estos temas, y te voy a molestar también para traer algunos de estos líderes deportivos que inspiran, sobre todo. Y te digo, y cierro con esto, que el PARA no tenga miedo, que no soy candidato, y que la consigna kirchnerismo nunca más, pero acá nunca gobernó el kirchnerismo en San Isidro. No sé por qué ponen eso, y en los afiches no ponen la cara de Milei. Eso también me llama la atención. Pero bueno, es para otro día. Claro, porque está la lista, vos decís que es la lista representativa de la Libertad Avanza, claro, sí. No veo a Milei en la foto y ponen para frenar el kirchnerismo en San Isidro. No sé a qué se refiere. Pero bueno, es para otro día. Marcos, muchísimas gracias por haber venido aquí. Vamos a seguir hablando, porque vos estás con Kicillof, pero ¿y Kicillof y el kirchnerismo están juntos? Sí, es el MDF. Acá no, porque nos dejaron afuera. Claro. Pero por parte de Axel en la provincia, sí. Bien. Bueno, Marcos Ciani ha sido concejal de San Isidro entre 2017 y 2021, ya dije, lo conozco hace muchísimos años, es vecino de Bécar, ha militado las calles sanisidrenses, actualmente director de Deporte Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias.